Nuevamente, bienvenido. Si no nos habíamos visto hace rato, a continuación vamos a pasar a lo que es el estudio de la palabra de Dios. El, el tema de hoy es una continuación de la semana pasada. La semana pasada se llamó No hay justo ni aún uno, Romanos capítulo 3, y hoy sería la segunda parte y la llamaría más o menos igual, no hay justo ni aún uno, parte 2, pero con el agregado punto de inflexión. Al rato te voy a decir más claramente por qué punto de inflexión. La semana pasada fue muy importante porque Romanos capítulo 3 es una, de hecho Romanos capítulo 1, 2 y 3 es pues una parte fundamental de la doctrina cristiana y hay que entenderlo muy bien si pretendemos conocer a Dios, si pretendemos entender el mensaje de Dios. Esta es una parte muy importante. En la semana pasada vimos cómo de forma universal Dios ve al hombre incapaz de salvarse, ve al hombre mal, lo ve en una condición moral deplorable, no a unos y a otros no, sino a todos de forma universal. Y además, el testimonio que Dios da acerca del hombre es realmente malo, y hoy lo vamos a volver a leer, que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso del 9 al 18. Si tú te das cuenta, lo cual es absolutamente obvio, el testimonio que Dios da del hombre es muy malo. El hombre no busca a Dios, el hombre no quiere estar con Dios, el hombre huye de los caminos de Dios, el hombre huye de la presencia de Dios, el hombre prefiere sus propios caminos, el hombre prefiere sus propios pecados, el hombre no quiere, si Dios dejara al hombre solo, el hombre está ya. Todas las personas conscientes, todas las personas que son responsables de sus acciones, están condenados, absolutamente condenados. Ahora, también veíamos que era necesario entender esto porque si queremos entender el Evangelio, y Evangelio significa buenas noticias, tienes que entender primeramente las malas noticias. Si queremos entender la gracia, fue una de las conclusiones a las que llegábamos, primero tenemos que entender la ley y tenemos que entender la condenación. Pero para seguir hablando de estas cosas, vamos a volver a leer el verso que ya comentamos, los versículos que comentamos, que es Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos, en el contexto en el que estamos, mejores que ellos? Y responde, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. De eso se trató de una forma más elaborada la semana pasada. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos, pidámosle a Dios. Padre, te pedimos que tú nos hables y te pedimos que sea tu voz la que se oye en las conciencias, en los espíritus de las personas que estamos aquí, Señor. Queremos oír tu voz y queremos conocer las cosas como tú las ves. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta es la gran realidad. Este es el testimonio que Dios da del hombre. Si tú te fijas, lo comentamos la semana pasada, está hablando como que primero de lo que hay dentro del corazón, está hablando de que dentro del corazón, verso 10, no hay justicia, ni aun uno, dice, no hay una persona justa, ni aun uno, no importa que a ti te parezca justa, no importa que tú tengas una idea de lo que es la justicia, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Creador, nosotros tenemos que dejar a un lado las cosas que pensamos, porque tenemos que empezar a desconfiar de nosotros mismos y de cómo nosotros vemos la vida, porque podemos estar muy mal o muy engañados. Dice después el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo esto es lo que el hombre tiene realmente en el corazón y conviene, querido hermano y querido amigo, que empieces a considerar seriamente qué es lo que Dios piensa de todos los hombres, porque Dios es el único que es santo y de hecho es el único que se ha preocupado realmente por la raza del hombre, por el hombre y su mala condición delante de él mismo. Por lo tanto, empieza creyendo el testimonio que da Dios de ti, de mí y de todas las personas, de toda la gente en todo el mundo y en todas las épocas. Dice, como también dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es la pura verdad, cada quien hemos elegido caminos apartados de Dios, hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos ido, nos hemos escondido y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Eso ha sido la vida de todas las personas antes de Jesucristo, antes de tomar en serio las cosas de Dios. Pero uno lo tiene que entender y uno lo tiene que reconocer. Después puedes ver que sigue hablando de lo que hay dentro del corazón, solamente que se manifiesta por la boca, que es lo que siempre ocurre. Tú conoces a una persona cuando la persona empieza a hablar. Tú no puedes y no debes juzgar a una persona por la apariencia, no puedes juzgar nada realmente por la apariencia, pero falta solamente, es cosa de un momento nada más cuando empiezas a escuchar a la persona y las mismas palabras que habla revelan lo que hay dentro, porque de la abundancia del corazón es lo que la boca se pone a hablar. Tú puedes ver a una persona, tú la puedes ver con ciertas características, tú la puedes ver incluso que parece reflejar una cosa, pero cuando empieza a hablar, cuando llevas un rato hablando, te das cuenta de lo que tiene en el corazón, te das cuenta de lo que abunda ahí adentro y te das cuenta que su boca puede ser lo que aquí también dice como un sepulcro abierto. Qué tremendo, dice verso 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, imagínate, la garganta termina siendo como el sepulcro abierto. En el sepulcro lo que hay dentro es un cadáver que se ha estado o se está corrompiendo, que se está pudriendo y que de ahí suben los olores horribles, los efluvios horrorosos de la putrefacción y de un cuerpo que se está pudriendo. Tú lo has visto, tú has visto un animal en la calle o tú lo has podido oler. Está hablando algo mucho más allá que un mal aliento, está hablando de algo que está muy podrido adentro, muy podrido adentro. Y eso es lo que rezuma, eso es lo que sale por la boca. Por supuesto que esto es como una figura, es una forma que nosotros entendamos la podredumbre que está ahí adentro. Pero lo que Dios dice de la boca es tremendo, no es el único lugar donde habla de la boca. El libro de los Proverbios habla mucho de la boca, habla mucho de ser una persona más bien callada. ¿Por qué? Porque la boca revela y porque la boca tiende a decir cosas que después te arrepientes.
Y también Santiago habla de la boca, pero con este testimonio que vemos aquí está tremendo, porque dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, como si fuera lo único que hacen. Veneno, ¿has visto en muchas personas con qué facilidad mienten? Mienten aunque no tengan necesidad de mentir. No tienen necesidad, pero están tan acostumbrados a engañar, están tan acostumbrados a que de su boca no salga verdad, que lo hacen y lo hacen casi sin darse cuenta ya. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpientes venenosas, veneno de cobras, venenos de coralillo, veneno hay, o sea, las palabras terminan siendo letales, las palabras terminan siendo mortíferas. Por las palabras empiezan los conflictos en el matrimonio, por las palabras empiezan los conflictos en las familias, por las palabras empiezan hasta las guerras, por las palabras empiezan las matanzas entre grupos unos y otros, por las palabras, por lo que dijeron, por lo que cantaron, por lo que se expresaron. Hay muerte como la muerte del veneno de las cobras o el veneno de las serpientes, que es inoculado como si fuera inoculado con una jeringa dentro del cuerpo, y entonces produce la muerte, y entonces produce no solo dolor sino también la muerte. Su boca está llena de maldición y de amargura. Repito, es cosa de hablar, de escuchar a las personas un rato a veces. De veras, hay veces que empiezan y se empiezan a dar cuerda y empiezan a decir cosas y empiezan a decir cosas y siguen diciendo cosas, y esto provoca que piensen otras y entonces provoca que sigan diciendo, y se inflama y se inflama como un incendio. Y después, verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Vivimos en tiempos violentos, en tiempos de guerra, de muchas guerras, en tiempos de muchos muertos, en tiempos de muchos asesinatos, en tiempos de mucha violencia en contra de nuestros hermanos, los hombres, en contra de nuestros semejantes, como también hablamos la semana pasada. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Realmente este es el resultado de lo que viven todas las vidas. Unos lo admiten más, otros lo admiten menos, unos lo demuestran más, otros aparentan menos, pero hay quebranto y desventura en todos sus caminos y no conocieron camino de paz. No puede haber paz, porque no hay paz para el impío. No puede haber paz porque hay una mala conciencia, no puede haber paz porque te has echado de enemigo a Dios. ¿Tú crees que no? Te has echado de enemigo a Dios. Dice la Escritura que nuestras transgresiones, que nuestras rebeliones, que nuestros pecados, que nuestros egoísmos han hecho una división entre nosotros y Dios. Y esa división tú no tienes la capacidad de salvarla. Tú no tienes la capacidad de hacer un puente para que haya nuevamente relación con Dios. Si tú te has revelado, que obviamente te has revelado, si tú te sigues revelando, tú tienes a Dios por enemigo. No puedes tener ni paz, ni puedes tener satisfacciones profundas, ni puedes morir a gusto. Que eso es otra cosa que tienes que considerar. El mundo está tan mal, el mundo está tan violento, nuestra salud es tan efímera, nuestra salud. Hoy es una persona deportista, mañana le da un paro cardíaco y se muere. Hoy es una persona deportista y sale a la calle y ahí mismo lo matan. No tiene que ver con la salud, no tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con Dios, que es el que da y el que quita la vida. No hay temor, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice. Ese es el testimonio. No hay personas que respeten a Dios. La persona en su condición natural realmente huye de Dios, no quiere estar con Dios, no hay temor, no tiene respeto, no tiene reverencia. Parece que cree que puede hacer cualquier cosa y se va a salir con la suya. Dios ha permitido que te salgas con la tuya y ha permitido que la gente se salga con la suya, porque una de las definiciones de Dios, una de las partes del carácter de Dios es que es lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que Dios no reacciona. Si Dios reaccionara como los hombres, si Dios fuera iracundo, de veras que este planeta estaría vacío, ¿sí? Si Dios fuera iracundo, si Dios reaccionara, y si Dios reaccionara a las provocaciones de los hombres, cuando los hombres parece que lo miran y parece que dicen, no me va a pasar nada, yo voy a hacer esto y no me va a pasar nada, hasta que te pasa.
¿Sí? Así piensan los que luego se mueren en los hoteles cometiendo adulterio. Así piensan los que de repente cogen el coche y ya de ahí no regresan. Los que salen de casa, etcétera, etcétera. Así piensa, así pensamos, así piensa el rebelde, así piensa el soberbio. Por eso es bueno que entendamos que estas noticias son comunes para todos, estas noticias son exactamente para todos. Una observación más de nuestro texto es que 7 veces dice algo, una palabra que implica absoluto. 7 veces dice o ninguno, o de ninguna manera, no hay ninguno, o todos, ni siquiera uno. Ese tipo de cosas se repite constantemente en los versículos que leímos. Y si en un pasaje de unos cuantos versos, que no es ni siquiera tan largo como lo que leímos, y 7 veces te está dando absolutos como diciéndote ninguno o todos, o ni uno solo, o no hay ni siquiera uno, creo que lo que quiere decir es muy evidente y creo que Dios quiere estar dejando algo muy en claro. Y esta es la primera verdad que, a pesar de que Dios la quiere dejar muy clara, el hombre no quiere creer y no quiere enfrentar. Por eso muchas vidas están estancadas, porque no quieren creer la primera verdad con la que se encuentran. Hoy tú tienes la opción de juzgarte por la palabra de Dios, y no solamente por la palabra, sino por la evidencia, porque tú sabes, no te hagas, tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Tú sabes que te da terror pensar, o te debería de dar terror pensar, que Dios te agarrara con todos tus pensamientos, con todas tus intenciones, con todas tus acciones, con todas las cosas que puedes tener incluso en tus pertenencias o en tu teléfono o en tu historial, y que Dios te agarrara así. Hoy puedes juzgarte tú por la evidencia y por la palabra, y si así lo haces y fueras humilde, podrías hoy mismo salir adelante. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre constantemente se pelea con esta primera verdad. Tenemos que hablar un poco más de esta primera verdad. Esta primera verdad es lo universal de la maldad del hombre. Esta primera verdad es la imposibilidad total del hombre de acercarse a Dios, del hombre de poder pasar la eternidad con Dios. El hombre está desechado, el hombre está perdido, el hombre por sus propias decisiones y por sus propios pecados está destituido de la gracia y de la gloria de Dios. Jeremías 17, verso 9 al 10, también vemos que el hombre y su corazón tienen una característica que es necesario que siempre tengas presente. Jeremías 17, verso 9 al 10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿El corazón de quién? El corazón del hombre. Y perverso, ¿quién lo conocerá? 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí tenemos una característica más. Bueno, ya la habían dicho, pero ahorita la estamos enfatizando. De hecho, habla de dos por lo menos, porque habla de perverso, que es más perverso que cualquier cosa, ya lo hemos visto, pero también enfatiza que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Si has visto cosas engañosas, personas engañosas, animales que engañan a lo mejor para sobrevivir o para cazar, el corazón es mucho más engañoso que cualquier cosa. El corazón es más engañoso que los engaños que ahora encuentras en el internet, los engaños para sacarte dinero, para robarte tu información, todo, cualquier cosa. El corazón es más engañoso. Teniendo este testimonio, entendemos muchas cosas. Pero teniendo este testimonio, lo prudente y lo sabio sería que siempre desconfiaras de tu criterio, que siempre desconfiaras de tu justicia, que siempre desconfiaras de la manera como piensas y que nunca pensaras que estás bien mientras no vayas a ver el testimonio de la palabra de Dios y de los principios de la Escritura. Cuando nosotros leemos este texto de Romanos capítulo 3 que estuvimos viendo, hay muchas personas que no creen realmente, no creen que quizás ellos mismos sean tan malos, no lo creen, traen un nivel de engaño o de ceguera voluntaria increíble, y las personas se mueven inquietas. Pero esa inquietud
que les provoca el texto no es porque les convenza el Espíritu de Dios, sino por todo lo contrario. O sea, se revuelven inquietos porque dicen, es que yo no soy tan malo. O quizás están pensando que hay personas de las cuales se están acordando, quizás su mamá, o quizás su abuelita o su abuelito, o quizás una persona, y aquí estamos hablando desde luego de personas responsables moralmente, no estamos hablando de niños de 3 años, estamos hablando de personas responsables, de personas adultas moralmente, no importa adultas, quiero decir adultos en el sentido de que son responsables moralmente, personas que ya saben lo que están haciendo y que tienen conciencia y lo saben, tienen conciencia y bueno, saben cuando están haciendo lo bueno y saben cuando están haciendo lo malo. Estamos hablando de este tipo de gente, no estamos hablando de niños de 2 años. Nadie se vaya a esconder por ahí porque eso es absurdo, ¿sí? Es absurdo si tú quisieras empezar a alegar, bueno, pero es que estás diciendo que universalmente, por favor. Ahora, puede ser que unas personas no lo apliquen a sí mismo, no digan, bueno, es que yo no soy tan malo, sino precisamente que estén pensando en otras gentes, están pensando en alguna persona que a su criterio son personas buenas o no tan malas. Se olvida que una anciana o que un anciano, que una persona quizás que hoy se ve tan dulce, que hoy se ve tan pacífica, que hoy se ve tan inocente, que hoy se ve tan que no puede hacerle daño a nadie, se olvidan que en su juventud hicieron abortos, o que en su juventud o no tan jóvenes odiaron, robaron, que no quisieron perdonar y que mintieron infinidad de veces. Se olvidan que las personas no se deben de juzgar por las apariencias. El Señor Jesucristo dice, no juzguéis por las apariencias, juzgad con justo juicio. Y créeme que el juicio de los hombres está totalmente torcido por el pecado. El juicio, la ley, tiene que ver con una regla, tiene que ver con algo para medir, ¿sí? Piensa en una regla, de esas reglas que se tienen en primaria o en secundaria, de esas reglas de plástico, piensa, esas reglas de 30 centímetros que se usan en la primaria y en la secundaria que sirven para medir y haz un cuadrado que tenga tantos centímetros de lado o un triángulo que tenga un lado de 17 centímetros y otro de 12 y entonces ¿cuánto tiene el otro? Lo que tú quieras, estás pensando precisamente en esa regla que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la medición, ¿sí? Tiene que ver con algo estandarizado para saber cuánto miden las demás cosas. Esto es lo que quiere decir un poco lo que tienes que tener en tu mente, pero la regla, por así decirlo, de las personas sin Dios, de las personas injustas, de las personas que favorecen a unos y a otros no, de las personas que hacen diferencia, de las personas que saben tener rencor, de las personas que saben mentir, de las personas que saben ser injustas y lo han demostrado infinidad de veces. Esa regla es como si esa regla de la secundaria se hubiera caído al fuego y entonces rápido la hubieras quitado, pero se achicharró un poco y entonces está toda torcida, toda mal y ya no se puede usar, no sirve. Ya la medición que eso dé es siempre erróneo, siempre. Eso es lo que pasa con el juicio del hombre. Eso es lo que pasa con la forma en donde el hombre juzga a los demás. Y eso es lo que pasa cuando las personas juzgan a otros y quieren ver a la viejita y quieren ver al viejito y quieren ver al muchacho que es tan amanerado, tan pobrecito, que es tan así, que no hace nada malo. Y entonces no pueden ver en él como que tuviera alguna cosa mala, algún pecado, alguna mala decisión, alguna rebelión contra Dios, alguna rebelión abierta contra Dios. No pueden ver los demonios que hay dentro de las personas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre realmente para creer que por lo que sus ojos ven pueden juzgar a una persona? Gracias a Dios que nosotros no vamos a ser juzgados por hombre alguno. ¿Por qué? Porque el hombre está torcido de los pies a la cabeza. Y porque el hombre va a juzgar bien al malo y va a juzgar mal al bueno. Eso es lo que va a hacer y eso es lo que hace.
Y eso es lo que el mundo te dice que el hombre hace, y esas son las injusticias que a cada rato también ves. ¿Por qué? Porque el hombre es absolutamente injusto. Y es precisamente porque el juicio del hombre está absolutamente cegado, el juicio del hombre en las cosas espirituales no sirve, y es por eso que Dios da la ley tan claramente. ¿Por qué? Porque Dios conoce la tendencia del hombre a justificarse. Conoce la tendencia del hombre a ser injusto, a no sentirse tan mal él, pero sí ver mal a los demás. O ver bien a una persona con la que tiene afecto, o una persona que le cae bien, o una persona que quiere mucho, pero a una persona que está en otras circunstancias o que no quiere, entonces esa persona la juzga con una forma mucho más dura, a no mirar las cosas como él la ve. Entonces, como sabe Dios que el hombre es así, por eso mandó la ley. Entre otras cosas, por eso manda la ley. Para que el hombre llegue a la conclusión que Dios tiene, a la conclusión única, verdadera, que es que está perdido, que está mal y que está podrido de la cabeza hasta los pies. Y para acabar nuestro capítulo de Romanos, que es el capítulo 3, vamos a leer, si tú te das cuenta, habíamos quedado en Romanos en el verso 18, pero vamos a leer ahora, para terminar el capítulo, o todavía, bueno, para seguir con el capítulo, Romanos 3, verso 19 al 20, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre, para que nadie diga, pero yo, pero mi abuelita, pero es que ese muchacho, pero es que esa muchacha, pero es que fíjate lo que le pasó, pero es que fíjate cómo la trataron, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Te lo leo lo último. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre tiende a juzgar mal. El hombre tiende a justificarse. El hombre tiende a poner muchas excusas. El hombre no quiere ver las cosas como Dios las ve, pero Dios te está poniendo un espejo hoy enfrente y se está diciendo, este eres tú y no eres exactamente como te imaginaste que eras. Este eres tú y estas son tus intenciones y estas son tus perversiones y están todas grabadas. Están todas bien escritas en el libro de las obras y están todas ahí y ninguna ha sido borrada, ninguna. La ley entonces tiene la característica de que el hombre no pueda huir de su condición. Tiene la característica de ponerse enfrente y de decirte estás falto, no alcanzas, estás perdido, estás condenado. La ley sirve para exhibir la hostilidad que tiene el hombre contra Dios, contra sus leyes, contra su gobierno y contra todo lo que implique Dios. Esa es la verdadera medida. Y gracias a Dios por ella, gracias a Dios por la ley que también dice la Biblia que es santa, justa y buena, y gracias a Dios por la ley, porque de otra manera el hombre se va a ir al infierno convencido de que es piadoso o que quizás no es tan malo, y va a terminar sin remedio y perdido. En este punto, quiero hacer alguna reflexión más. He visto que las personas pasan por alto esa bondad inmerecida, esa gracia de sí quiere decir algo inmerecido, quiere decir un favor o una ayuda que uno no se merece, y pasan constantemente por alto esa gracia que Dios tiene con todas las personas, todas, buenas y malas. No son cosas que nosotros nos merecemos, sino que Dios nos da. Y nos las da muchas veces y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nos las está dando. Muchísimas veces Dios se ha interpuesto entre tú y tu propia destrucción, entre tú y un accidente, entre tú y un asesinato, entre tú y una bala perdida. Muchas veces Dios lo ha hecho y tú ni siquiera lo sabes ni te habías dado cuenta. Y te lo digo también para que empieces a fijarte en todas las cosas que Dios ha hecho por ti.
y que tú, pues la verdad es que has ignorado o pues has estado tan preocupado en otras cosas que tienen que ver y que conciernen exclusivamente contigo que ni siquiera has reflexionado en ellos. Es esa gracia que Dios da a toda la gente, como cuando Dios da la lluvia, o como cuando Dios da el sol, o como cuando Dios hace que los campos germinen y den frutos, ¿sí? Y que no tiene que ver con que la persona sea buena o mala, sino que Dios de su gracia y de su misericordia lo ha hecho por ti. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decirte que muchas personas no sienten que son tan malas porque Dios no ha permitido, solamente que la persona no sabía que era Dios quien se había interpuesto y no ha permitido que tú llegues a ser lo malo que podrías llegar a ser. Ese es el punto. Muchas personas no pueden ni siquiera entender la ley de Dios, no pueden ni siquiera entender el Evangelio de Dios, mucho menos porque nunca han entendido que si no fuera por Dios y si no fuera porque Dios permitió o porque no permitió alguna cosa, tú pudieras haber caído en unas circunstancias donde tú pudieras haber llegado a ser lo peor que tú te imagines, lo que tú consideras que es peor. Tú dices que yo no he matado a nadie. Sí, no has matado a nadie porque Dios no ha permitido que estés en unas circunstancias donde tú hubieras matado a alguien. ¿Por qué? Porque tú has tenido esos exabruptos, porque tú te has cegado con la ira y Dios no lo ha permitido, pero no porque tú seas bueno ni porque tú tengas restricciones, sino porque Dios ha sido bueno y porque Dios no ha querido que te vayas más al fondo de donde realmente estás. Perdón. ¿Me entiendes? Por lo tanto, pues la verdad es que Dios te ha frenado en muchas ocasiones, o te ha ayudado, o ha evitado un accidente, o te ha puesto un temor para que no te metas en algún lado donde ya no ibas a salir, o en alguna situación, o te enferma, o te cura, o te retrasa en el transporte. ¿Para qué? Para que no te pase algo que pueda ser irremediable, pero tú nunca piensas en estas cosas. Y sería muy bueno que empezaras a pensar. Cuando yo hablo con personas y las personas simplemente no entienden que ellas, por ejemplo, siendo una mujer, que ella y una prostituta no hay diferencia, que un hombre y un hombre perdido, un homosexual que se vende en la calle como prostituto, o una persona que está en la cárcel por haber matado a muchísima gente, o un hombre que ha sido un homicida, multihomicida o incluso genocida, y la persona piensa que es mejor que ese tipo de gente, no está entendiendo ni su corazón, ni todo lo que Dios ha hecho para que precisamente no caiga en tales abismos. Por eso, debes y debemos juzgar con justo juicio. Y tienes que guardarte también de esa idea tan actual en donde la gente, cuando es feliz o cuando quiere empezar una nueva relación, o cuando le dieron una promoción en el trabajo, o cuando se ganó algo, o cuando le va bien, y entonces los demás vienen y llega la amiga de la secundaria, o que ahora ya está grande, y llega la familiar que quiere estar bien con todo el mundo, y entonces dicen, es que te lo mereces, de veras que te lo merecías ya. Te merecías y te mereces que te vaya tan bien, y te mereces el amor de esa mujer, y te mereces, y esa palabra y esa expresión, y más allá, esa idea está de moda, y la verdad es que es, por así decirlo, algo que aparentemente es bonito, algo que aparentemente tiene esa fachada hermosa, pero detrás está un demonio con una lengua absolutamente perniciosa, diciendo y haciéndole creer a la gente lo que la gente realmente no es. Porque si algo nos merecemos, y si algo se merece cualquier persona no redimida, cualquier persona que está en esta vida, en este mundo y en cualquier época, es el infierno. Y si tú no entiendes eso, no estás entendiendo nada. Y si te revuelcas, no estás entendiendo lo que Dios quiere que entiendas. Y si yo llevo las cosas a estos extremos, es porque necesitas reflexionar en ellas, no necesitas evadirlas, no necesitas no quererlas mirar, sino necesitas mirarlas de frente. Y en este momento, antes de llegar al punto de inflexión, esa palabra que usamos desde el principio, quiero que tú entiendas de forma gráfica, de forma muy clara,
la parte más relevante quizás de todo este texto que estamos leyendo y que es la consecuencia de la condición real del hombre, habiendo puesto en claro puntos anteriores como lo universal de la maldad, como la realidad de la maldad, como la profundidad de la maldad, como realmente lo mal que está. Y es entonces cuando ahora podemos llegar a un punto, porque veo que no estás entendiendo, algunas personas no están entendiendo que están muertos en sus delitos y pecados y absolutamente perdidos, lejos de Dios, incapaz de llegar a Dios, no pudiendo por medio de obras ni por medio de nada volver a Dios. No hay nada que puedas hacer, no hay sacrificio que puedas hacer, no, aunque mataras a tu propio hijo y lo pusieras en el fuego, no podría eso conseguirte la vida eterna. No tienes ni idea lo que es la santidad de Dios, no tienes ni idea lo que es la omnipotencia o el temor de Dios. Así que no sabes, no conoces a Dios. Y por eso, este texto de Romanos 3:23 que quiero que ahora leamos, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque seremos juzgados por la palabra de Dios, por la ley de Dios, por el estándar de Dios. No vas a ser juzgado por lo que los hombres piensan ni por lo que los religiosos te dicen, nada. Vamos a ser juzgados por lo que Dios ha escrito, ha dejado escrito y por lo que Él es. Y te recuerdo que Dios es santo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo se entiende está perfectamente bien traducido, pero sin embargo, la palabra en el original quiere decir o te da la idea de que no alcanzas la gloria de Dios, no alcanzas, te quedas corto, no llegas a alcanzar la gloria de Dios. Y dice que todos, o sea, todos nosotros nos descarriamos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos cortos. De hecho, en el idioma inglés, en las traducciones comunes, dice precisamente eso, se quedan cortos, no alcanzan a llegar a la gloria de Dios. Y aquí yo te quiero poner un ejemplo para que se te quede gráficamente y para que entiendas de una vez por todas qué quiere decir exactamente este texto, aunque quiere decir mucho más de lo que yo te voy a explicar. Piensa, por ejemplo, piensa ahora, cambia tu mente un poco y piensa en las Olimpiadas o piensa en una competición de atletismo. En el atletismo hay varias disciplinas, como pueden ser los 400 metros o como puede ser la milla en Estados Unidos o como pueden ser un mismo maratón o puede ser una carrera de 100 metros o puede ser una carrera de 50 metros con vallas, etcétera. Ese es el atletismo, tú sabes, ¿no? Ese es el atletismo, eso es lo que los jóvenes, bueno, pues muchas veces viven para eso, la juventud que le encanta el deporte, muchos tienen el sueño de llegar pues precisamente a las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas disciplinas del atletismo hay una en particular que es el salto de longitud. El salto de longitud es un salto donde la persona coge carrerilla y de repente brinca, ¿sí? Y entonces después de ese punto se mide lo que brinca y bueno, pues ahí los que más brincan, los que más saltan, la longitud más allá que llega, bueno, pues serán unos 8 o 9 metros, lo más que alcanzan es eso, ¿no? 8, el que más. Ahora yo de jovencito, bueno, pues también era muy bueno para el deporte, también era muy bueno para el atletismo, pero no suficientemente bueno. Por eso no seguí y por eso pues no alcancé a ser de esos que se van a las Olimpiadas, pero no me importa, está bien, Dios tiene un plan, tenía un plan muy bueno para mí y bueno, lo que te quiero decir es que quizás yo hubiera alcanzado, no sé, 6 metros a lo mejor, no lo sé, pero los que más alcanzan pues eso, digamos 9 metros, ¿no? Ahora, piensa en esto. Y para esto te voy a poner una ilustración, te voy a poner una fotografía que quiero que pongan ahorita, por favor, y la dejen ahí. Aquí tienes esta fotografía. Si tú te fijas,
Es más, algunos, los que viven en México, los que viven en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, se habrán dado cuenta que esto lo han visto en alguna ocasión y efectivamente lo has visto. ¿Por qué? Porque abajo no se ve, pero ahí está Chapultepec y enfrente tenemos dos edificios. Uno de ellos se conoce como la Torre Mayor y el otro es el edificio, el que tienes a la derecha, al que tú ves a la derecha es el edificio del BBVA, de uno de los bancos más importantes de aquí de México. Y bueno, el BBVA Bancomer, de hecho, bueno, ese es el de la derecha, el otro, la Torre Mayor, es el de la izquierda y la calle que tienen en medio, las calles y la avenida que tienen en medio sería Reforma. Ahora, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Sí, sí tiene que ver, vas a ver y lo vas a entender muy bien y quiero decirte que este ejemplo se queda corto a lo de Dios. Pero sin embargo te da una muy buena idea gráfica de lo que quiere decir Romanos 3:23, porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron, se quedan cortos, no logran alcanzar, no llegan a la gloria de Dios. Estos edificios son los edificios, uno de los edificios o dos de los edificios más altos de México, y estás hablando de que tienen aproximadamente 230 metros de altura. Imagínate, 230 metros, todos esos pisos. Es ligeramente más alto el de la derecha, pero están muy parecidos y están enfrente uno del otro, como tú lo puedes ver. Ahora, la distancia que hay entre ellos, o sea, la distancia, digamos, horizontal, es más o menos de 100 metros, no es exacta, pero son más o menos 100 metros, ¿sí? Es lo que es. Ahora tú piensa en cualquier persona, y piensa en cualquier persona que ha estado o que está o que va a ir a las Olimpiadas, o en cualquier persona de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier altura, o sea, de cualquier constitución física, lo que tú quieras, piensa en cualquiera, y piensa que está en la esquina del edificio de la derecha. ¿Sí? Y están, ahí arriba, si tú lo puedes ver, no sé si tú puedas, por favor, acercarnos un poquito, no sé si se puede, pero bueno, si se puede, vas a ver que en la parte de arriba, tanto en el edificio de la derecha como en el edificio de la izquierda, hay un helipuerto, es como se dice, los helicópteros, pueden descender ahí y dejar a las personas, tanto en uno como en el otro, a los altos ejecutivos y las personas que no quieren andar como los demás mortales por abajo, bueno, pues ahí llegan en helicóptero y tú piensas que ahí está cada uno y ahí está cualquier persona que tú quieras en el edificio de la izquierda hasta arriba y ahí está en el borde del helipuerto y solamente ahí abajo se ven los coches pequeños, te hablo de que están más o menos a 230 metros para abajo, y entonces la persona o cualquier persona o todas las personas van a saltar de ahí hasta el otro edificio. Tienes que saltar de ahí hasta el otro edificio, que nada más hay 100 metros de distancia, y entonces tienes que llegar hasta donde está el otro helipuerto, que es un poquito más bajo que esto. Mira, te están dando un poquito de ventaja, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos, sin excepción, van a quedar abajo, muertos, unos un poquito más allá y otros un poquito más acá, pero todos van a acabar abajo muertos. Todos, piensa en cualquier persona de cualquier edad, en cualquier gente, en cualquier persona de cualquier raza, y todos, absolutamente todos sin excepción, van a acabar muertos. Abajo, en Reforma, o en alguna banca, o en algún lugar ahí abajo, unos metros más para allá, otros unos metros más para acá, todos muertos. Todos muertos ahí abajo, todos. Eso es lo que quiere decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto explica también, dado que unos saltan más que otros, donde unos saltan más metros que otros, explica también que hay personas que no son moralmente tan malas como otros. O sea, hay personas que no son tan malas, porque la gente suele decir eso, la gente suele decir, bueno, es que tú exageras, es que tú siempre pones así al malo, tú siempre pones al drogadicto, tú siempre pones a la prostituta, así, tú siempre pones a... Da igual, o sea,
Hay gente que sí, moralmente no es tan mala como otra, pero todos, ninguno va a lograr saltar de aquí hasta acá. Ninguno. Todos se van a quedar muy lejos. Y te digo que este ejemplo es limitado, es un ejemplo para que nosotros solamente tengamos una idea clara, una buena idea de lo que significa el versículo. Todos. Y solamente es cuando la persona tiene esta convicción, cuando la persona llega a la convicción de que olvídate de tu moralidad, olvídate de tus obras buenas, olvídate de lo que tú has hecho, y cuando dice es cierto y se calla la boca, como decía también ahí arriba el texto que leímos hace rato, se calla la boca, su boca se le queda cerrada, callada, no puede hablar más, no puede decir nada más, no se atreve a decir nada más y dice Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Es cuando tú puedes seguir leyendo Romanos capítulo 3, el verso que sigue, lo puedes seguir leyendo. De hecho, estamos hablando de que puedes seguir leyendo a partir del 20 que hablaba hace rato, de que por medio de el conocimiento de la ley es el conocimiento y la convicción del pecado, es que uno queda convencido de su verdadera condición. Y entonces es aquí en este punto a lo que yo le llamo el punto de inflexión. Y ya vamos a acabar porque vamos a tener que hacer una sesión más para ver esta parte un poco más a profundidad que tiene ya que ver con la fe, pero quiero decirte que punto de inflexión le llamo precisamente porque aquí estamos llegando al lugar más bajo y ahora va a cambiar y va a empezar a ir para arriba. Punto de inflexión se refiere, por ejemplo, en las matemáticas o en las materias o en los trabajos donde usan las matemáticas y usan las gráficas, se refiere al punto, o sea, al momento donde la gráfica de una función cambia. Y esa gráfica cambia de lo cóncavo a lo convexo o viceversa, de lo convexo a lo cóncavo. O sea, por ejemplo, va así la gráfica y así ha ido, todo el testimonio de Dios ha ido así. Y es entonces cuando la persona en el punto más bajo dice amén, dice, es cierto, ese soy yo, es verdad, se me había olvidado mirar todas esas cosas, es verdad, soy una, de veras, lo que dice es, soy yo y más. Y es ahí cuando es el punto de inflexión, y entonces la curva cambia y empieza a ir para arriba. Y si tú no llegas ahí abajo, tú no avanzas en las cosas espirituales. Y es lo que ha pasado con muchísimos de ustedes. Es lo que ha sucedido con muchos de ustedes. No has querido creer la primera verdad. ¿Cómo Dios te va a dar más? No has querido entender lo que es obvio, lo que tu esposa entiende muy bien, que tú eres perverso. O lo que tus hijos se han dado cuenta y tú dices que no te das cuenta. O lo que tus padres se han dado cuenta y tú dices que no entiendes por qué tanta condenación, por qué tanta ley, que por qué tanta dureza. Todo el mundo se ha dado cuenta menos tú. Y Dios desde siempre lo ha sabido. Pero hay un punto de inflexión, bendito sea Dios, hay un punto de inflexión, bendito sea el Evangelio de Dios, y esa es la gloria del Evangelio de Dios, que entonces la cosa cambia y que no se queda ahí, porque si se quedara ahí, entonces no habría Evangelio, porque no habría buenas noticias, porque todo han sido hasta el día de ahora malas noticias. Pero si la persona recibe esas malas noticias, queda convencido de esas malas noticias, es en este punto de inflexión donde empiezan las buenas noticias. Pero si tú no eres convencido por las malas noticias, si tú no eres convencido por la ley, entonces permíteme decirte que seguirás recibiendo malas noticias de aquí hasta que te mueras y más allá. Romanos 3, verso 21 al 31 dice así: pero ahora, ¿no te suena eso a un punto de inflexión, a un punto de cambio? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hoy no vamos a ver este texto. Hoy solamente lo estamos leyendo y te recomiendo que lo vuelvas a leer. Y lo primero que dice en el verso 21 es ese punto, ese momento de inflexión, ese momento donde se terminaron las malas noticias y empezaron las buenas. Y entonces dice, pero gracias a Dios, que Dios no espera que nosotros seamos salvos por nuestras obras. Esta es la gloria del Evangelio, ¿sí? Dios quiere que la persona llegue a ser justa, porque necesita llegar a ser justa para que pueda vivir con un Dios justo y santo para siempre. Pero la forma como la hace no es como las religiones dicen. Y las religiones quiero decir todas. Todas las religiones esperan que el hombre haga algo, que el hombre cumpla con algo, para que entonces Dios pueda recibirlos, para que entonces puedan acercarse a Dios, para que entonces Dios pueda, pueda estar ahora con ellos para siempre. Y sin embargo, el Evangelio, las buenas noticias, te están diciendo que Dios no espera que tú hagas ninguna obra, ni que cumplas con ninguna obra, de modo que confíes en esa obra o en ese cumplir la ley para que tú puedas ahora estar con Dios. Dice, no, ha inventado, ha ideado otra cosa que satisface absolutamente todo, que satisface la ley, que satisface la misma ira de Dios, que satisface absolutamente todo y tiene que ver con la fe en Jesucristo. De modo que ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está que la persona dice es que me lo merezco? ¿Es que Dios necesita recibirme? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, verso 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quiénes? ¿Los judíos? No, todos. Cualquiera que cree en el Señor Jesucristo. Pero nadie puede creer en el Señor Jesucristo, ni nadie puede apreciar al Señor Jesucristo si primero no ha entendido todo lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta semana. Y vamos a ver un poquito más de este versículo la próxima semana. Porque ahora es suficiente. Porque ahora nuevamente hemos llegado un poco más lejos que llegamos la próxima semana, la semana pasada. La semana pasada llegamos solamente a Romanos 3 y llegamos hasta el verso 18. Hoy hemos llegado hasta el verso 31 y hemos pasado por el verso 23, que es donde están los edificios, las fotos que te mostré, por cuanto todos pecaron y quedaron cortos y no alcanzaron la gloria de Dios. Pero también pasamos por el 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, no para unos cuantos, para todos los que creen en Él. Bendito sea Dios. Oremos. Padre, gracias por la gloria del Evangelio. Gracias por la ley de Moisés. Gracias, Señor, por la ley escrita en los corazones de las personas que no tienen la ley de Moisés. Gracias por el Antiguo Testamento, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por dejarnos ver lo que hay dentro de las tumbas. Gracias por dejarnos ver lo que hay dentro de una tumba de 2 semanas, Señor.
con un cadáver que está en plena putrefacción, Señor. Gracias, Señor, por darnos esas ideas tan fuertes, por dejarnos ver las cosas espirituales por medio de ejemplos y de figuras que podemos entender, Señor. Gracias por tu evangelio que significa buenas noticias y gracias por este punto de inflexión, por este punto donde cambian las cosas, Señor. Quisiéramos que todos los que estén aquí, que todos los que escuchan y todos los que han escuchado pudieran llegar tan bajo hasta el punto y momento donde la curva cambia de cóncava a convexa, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que tú nos ayudes por medio del Espíritu Santo a todos los que estamos aquí. Y te lo pedimos solamente en los méritos, en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea, Señor. Querido amigo y querido hermano, te pido que te vayas reverente, que te vayas a los versículos que hemos leído, que después de estar con tus hijos, con tu esposa, que comas, después que estés tranquilo, que te puedas acostar en la tarde, vuelvas a los versículos, vuelvas a la verdad de la Escritura. Y nos vemos aquí con la ayuda de Dios la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho y que tengas una buena semana.